Y yo ahí sí te preguntaría, Nadia Catán, periodista, historiadora, ¿es posible terminar con la organización Hamás como se espera? Hola Fernanda, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues Hamás es una organización que se fundó en la década de los 80 y que sin duda tiene un islamismo radical bastante importante que sí, en primera línea amenaza al Estado de Israel. Pero me gustaría dejar muy en claro que infieles somos todos. Infieles para ellos somos absolutamente todos porque simplemente estamos hablando de que están en contra de la libertad de expresión, de que están en contra de la igualdad de género, están en contra también de una libertad sexual en donde cada quien se exprese como quiera. Ellos cuando tomaron el poder en el año 2007, aventaron a los homosexuales de los edificios en la Franja de Gaza, de las azoteas de los edificios. Así que tenemos eso, esa es la organización de Hamás, esos son los vecinos del Estado de Israel y esos son los que el 7 de octubre se infiltraron a simplemente mutilar gente, a matar, a secuestrar durante las horas que estuvieron libres por las calles del Estado Terrible, de Israel. Nunca se había visto algo así. Fue algo terrible. Y fíjate que, perdón la interrupción, estaba platicando al principio del programa de esta carta que enviamos cientos de personas en México a la ONU, una iniciativa de Silvia Cherem y de todas nosotras que hemos firmado esa carta para decirle a la ONU, tiene que haber de parte de la ONU una declaración fuerte y clara de aceptación de lo que está pasando con las mujeres en Israel, porque claro, las están mutilando, les están zafando las piernas, si lo puedo poner en una palabra sencilla y catastrófica, para poderlas violar más fácilmente. Hemos visto imágenes de niñas sangrando, de ya no poder con tantas violaciones de hombres de Hamás. Y nadie está poniendo el ojo en eso. Hoy, por primera vez, Nadia, y creo que estás tocando un punto muy importante, la manera de atacar ese 7 de octubre era impensable, empezar por los jóvenes en un festival. Claro, y es ahí donde podemos conocer la naturaleza de Hamás, porque personas que mutilan bebés, tenemos fotografías terribles en donde están las cunas llenas de sangre. Bueno, pues creo que nos podemos dar una idea de la naturaleza del enemigo. La preocupación ahora es por todavía los 137 rehenes que aún continúan en la Franja de Gaza, pero tú me preguntabas hace un momento si es posible terminar con Hamás. Y la respuesta es bastante complicada, Fernanda, porque estamos ante una idea, y una idea es difícil de erradicarla. La idea de destruir al Estado de Israel, la idea de un fanatismo musulmán radical, en donde todos son infieles, donde todo el pensamiento occidental libre es infiel, pues bueno, estamos ahí ante una amenaza que simplemente, si en este momento se logran ejecutar a los líderes de Hamás, si en este momento el Estado de Israel toma la Franja de Gaza, etcétera, y vamos a decir que se desmantela pues gran parte de su infraestructura para operar, de igual modo, la organización podría resurgir unos años después. ¿Por qué? Porque si la idea se mantiene, entonces la organización simplemente, vaya la redundancia, se vuelve a organizar. Ahora, Nadia, algo que me parece muy importante es el financiamiento. O sea, el dinero que reciben estos grupos terroristas como Hamás viene de Qatar, viene de ¿qué otras partes? De Irán. Es impactante lo que reciben en dinero. Claro, y es ahí donde a veces la audiencia puede cometer un poquito el error de entender que hay dos actores, Israel y palestinos, y no es así. No, es contra todos. Tenemos varios actores, y por eso este tema es tan complejo. Tenemos de primera instancia al Estado de Israel, tenemos a los palestinos que por supuesto que están siendo víctimas de este bombardeo, que están siendo utilizados como escudos humanos y que es terrible la muerte de tanta gente inocente, pero también estamos hablando de una organización terrorista que se esconde en estos túneles subterráneos. Ellos sí están seguros, incluso los líderes de Hamás ni siquiera viven en la Franja de Gaza.
Ellos viven en Qatar o en Teherán. Y lo que tú mencionabas del financiamiento es muy cierto. No son organizaciones pobres. No. Reciben millones de dólares de Teherán año con año con el objetivo de el terrorismo. Así que Irán no puede atacar bélicamente al Estado de Israel porque simplemente no tiene la capacidad militar, pero sí tiene brazos que hacen el trabajo por ellos. Irán tiene brazos como los hutíes en Yemen, que están lanzando misiles al Estado de Israel. Tiene otro brazo que es Hamas, que está instalado en la Franja de Gaza, y tiene otro brazo que es Hezbollah, otra organización terrorista, que está en Líbano, instalada también. Déjame ir a anuncios QTF. Nadia Catán, es un agasajo tenerte aquí en QTF. Vamos al aire de regreso, mi querida Nadia Catán, periodista, historiadora. Antes de continuar con este tema de si es posible terminar con la organización Hamas, @Nadia_Catán, yo les quiero decir que Nadia es un agasajo porque está dando unos cursos que de verdad valen mucho la pena. A ver, ¿hoy qué curso estás impartiendo? Cuéntanos. Gracias, Fer. Pues mira, te platico. Son 3 cursos diferentes que inician en enero. Ajá. Uno es sobre la historia del antisemitismo, que abarca toda la historia del pueblo judío desde la época bíblica hasta el siglo XX. ¡Órale! Pasamos por la Edad Media, por los prejuicios que hay hacia los judíos en la Edad Media, cómo fueron culpados de diferentes cosas en la peste bubónica y demás. Un curso muy interesante. Y cómo es ese momento en el que se convierten en ciudadanos, al igual que todos los demás, porque antes no eran considerados ciudadanos iguales. ¡Qué barbaridad! Pero ¿qué persecución han tenido en la historia? Bueno, 2000 añitos nada más. Bueno, por diferentes acusaciones que vale la pena desglosar a lo largo de clases, con imágenes, con a ver videos. si puedo entrar. ¿Cuándo es? Mira, siempre se imparten por Zoom. Eso provoca que la gente lo pueda tomar pues desde la comodidad de sus casas. Claro. El curso número 2 es sobre el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Ajá. De una manera completamente académica. Ese le va a fascinar a Jos Álvarez. Ok, pues. Jos, Holocausto y Segunda Guerra Mundial. Curso Más que en bienvenido. enero. Más que bienvenido, de Más verdad. que bienvenido. Holocausto y Segundo. Es decir, ¿cómo fue pasando el Holocausto y la Segunda Guerra? ¿Cómo fue que Hitler subió al poder? ¿Cómo puede ser que una población alemana completa lo apoyó, que ganó mayoría de votos su partido? Porque en 1932 su partido, el Partido Nacional Socialista, ganó una mayoría de votos. Así que el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial también va a ser por Zoom, va a ser los martes, empezamos también en enero. Y tenemos el tercer curso sobre el Estado de Israel y el conflicto con Palestina y la organización terrorista Hamas. ¡Wow! Este es un curso, Fer, que si alguien tiene una bandera, es mejor que la guarde. Porque el objetivo es aprender desde el inicio, sin prejuicios, con la intención de tener la mente en blanco para empezar no a opinar, porque muchas veces la gente se lanza a opinar sin tener mucho conocimiento. Vamos a dedicarnos un año a conocer. Y sí, dura un año y mucha gente puede decir, así es, y mucha gente puede decir, es mucho tiempo, pero sabes, es una sola vez a la semana. Y si tú tienes dudas, pues bueno, la gente puede entrar un solo mes, prueba, y luego decide si se queda o no. Híjole, se me antojan los 3 muchísimo. Gracias. ¿Saben por qué? Porque Nadia Catán lo que hace justamente es nos da conocimiento. Acuérdense que hay 2 cosas distintas. Una cosa es estar informado y otra cosa es tener conocimiento. Y muchos de los que opinan y hasta llegan a ponerse del lado de Hamas, que a mí me parece un acto desinformado, un acto de no conocimiento, te hace adentrarte en el conocimiento de por qué están pasando estas cosas y por qué Israel se tiene que defender y que no es una cosa en contra de los palestinos, Sí. es una cosa en contra de un grupo terrorista. Sí, hay bastante complejidad y hay argumentos Exacto. válidos, Fer, de ambos lados. Así que por eso es interesante conocer este curso y para quien le apasiona el tema, más que bienvenidos. Todos pueden venir a probar un mes. Bueno, pero lo que te quiero decir es que si ustedes entran, tu audiencia entra a nadiacatán.com. Ajá. Catán se escribe con C y con doble T, nadiacatán.com.
ahí van a encontrar un botoncito que dice enviar mensaje. Si ustedes ponen enviar mensaje, ya en ese momento estamos en contacto para que yo les pueda mandar una clase muestra gratuita. Y de ese modo puedan ustedes ver la manera de explicar, las imágenes que se van pasando y deciden si quieren inscribirse en el curso o no, en nadiacatán.com. Ahí, nadiacatán.com, Catán, doble T. Y C de casa. Y C de casa, Nadia Catán. En los minutos que nos quedan, ¿cómo surge Hamás? ¿Y cuál sería la única forma de acabar con Hamás? Bueno, esa pregunta es muy interesante. Hamás surge en 1987 porque un grupo de fanáticos deciden que simplemente la autoridad palestina no está dando un seguimiento a la causa palestina. Y bueno, ya se firmó la paz entre Israel y Egipto, así que la causa palestina se siente un poco rezagada y olvidada, pero jamás la diferencia de otros organismos es que su objetivo es sí instalar un Islam radical, que son las leyes de la Sharia. ¿Qué son las leyes de la Sharia? Leyes en las que simplemente las mujeres tienen que estar cubiertas, con velo, no pueden salir a trabajar, no pueden abrir cuentas bancarias ellas solitas. Es decir, hay un sinfín, una pena de muerte para los homosexuales, etcétera. Cualquiera persona que pueda ser sorprendida tomando alcohol, que esto está prohibido en el Islam, también es penado, y esta es la intención. Ahora, Nadia, pregunta. Nosotros en Occidente, viendo ese panorama, es devastador. Para nosotros pensar que aventar a un homosexual, imagínate, el hecho del velo. Pero ellos, ¿cómo lo ven? O sea, ¿cómo lo ven los propios homosexuales? ¿Cómo lo ven las mujeres? ¿Cómo lo ven las niñas? ¿Cómo ven el tema de la clitoridectomía? En fin, de todo ¿cómo lo ven ellos? Bueno, seguramente no están de acuerdo muchos de ellos, porque, por ejemplo, lo que comentabas ahorita de la mutilación genital que llevan a cabo algunas organizaciones terroristas como Boko Haram en Nigeria, que agarraron a centenares y centenares de niñas. Las 400 niñas. Sí, sí. Y de la escuela. Absolutamente, y las mutilaron genitalmente. ¿Y en dónde está la ONU? ¿Y en dónde están los derechos humanos, etcétera? Así que sí es terrible, pero la pregunta que tú me estás haciendo no es fácil de responder, porque para eso necesitamos hacer encuestas. Y que tú des tu opinión en Qatar, en Arabia Saudita, en la Franja de Gaza, es un deporte de alto riesgo. Si tú eres un palestino o una iraní y quieres dar tu opinión con un micrófono enfrente... Te matan. Sí, exactamente. Te matan. Exactamente, es algo muy riesgoso, así que muchas veces periodistas han contado que la gente expresa su malestar y cuando encienden la cámara o el micrófono, entonces su opinión cambia. No hay libertad de expresión y no podemos saber qué porcentaje. Pensar que yo estaría muerta en esos países. Y yo también. Sí, y tú también. Definitivamente. A ver, dice Ana, Fer, te estoy escuchando y no puedo creer, ¿la ONU defiende a Hamás porque lo tiene catalogado como un grupo terrorista? Yo entiendo que no. Lo que es terrible es que es muy extraño cuando Israel fue atacado el 7 de octubre y comienza su bombardeo sobre la Franja de Gaza, que por supuesto causa muertes de gente civil, pues sí, tenemos muchas condenas de la ONU y así ha sido a lo largo de la historia. Pero no tenemos condenas de la ONU en todo el Medio Oriente, en donde se violan los más elementales derechos humanos, como golpear a las mujeres, lapidarlas porque tal vez cometieron algún acto de infidelidad o de adulterio o de conducta inapropiada. Las apedrean. Exactamente, hay fotos impactantes en donde tenemos a mujeres que están enterradas, por ejemplo, hasta el pecho y pues la gente alrededor les lanza piedras, obviamente a la cabeza, a la cara, terminan muertas, las fotografías son terribles. No se imaginan lo que es. Deseo que no las vean. Exacto. No por tapar la realidad, sino por la monstruosidad de lo que representa. No necesitas ver la imagen para que con solo describirla sea indignante. Exactamente, y ahí es en donde están faltando las condenas de la ONU. Claro. Así que por eso la ONU... Por eso el desplegado que te dije. Claro. El desplegado que la iniciativa fue de Silvia Cherem, inmediatamente fue firmado por todo el Foro Internacional de la Mujer Capítulo México, que explicó brevemente que somos una organización mundial
donde somos más de 7,000 líderes en el mundo. Estás hablando de 80 países o más. Y hay un capítulo que es México, otro Francia, otro Jordania, otro así, por todo el mundo. Y somos 7,000 líderes y en México firmamos absolutamente todas. Así es. Tienen que darle un valor a eso que está pasando. Nadie lo menciona. No, y es que se violan los derechos de la mujer de una manera terrible, el que no puedan manejar, el que en muchos países no puedan votar, en pleno siglo XXI, por Dios. Y bueno, tenemos un sinfín de leyes contra la mujer, que en dónde está la ONU, seguramente son mujeres que se quieren quitar el velo. En países extremistas como Arabia Saudita tienen una burka que les tapa tanto la vista, Fer, que ¿qué crees? Es muy común que las mujeres en Arabia Saudita sean atropelladas, porque claro, no tienen un buen campo visual. Eso. Qué barbaridad. Y entonces las atropellan con facilidad. Nadia, se nos ha acabado el tiempo, es un agasajo, nos vemos próximo año. Claro que por sí. favor, para seguir platicando. En enero regresa para recordarnos tus cursos. Muchas gracias. A mí se me... ¿Ahora qué le pasó a la señora? Siéntese, señora. Gracias por estar aquí. Uno es en enero. Todos empiezan... Todos inician en enero, todos son online y todos pueden tener ustedes su clase muestra gratuita si entran a nadiacatán.com. Ahí aprietan un botoncito que se llama enviar mensaje y ya están en contacto conmigo.